Thanks for letting us know. Ya estamos, ya estamos. Pues nada, un abrazo. ¿Dónde se encuentran ahora? ¿Están en Los Ángeles? ¿Están en Nueva York? ¿Dónde Sí, andan? Casa en Los Ángeles. En Los Ángeles. Hace más de un año ustedes presentaron Blast Beat en Sundance. Sí. Y no nos imaginábamos lo que iba a pasar con la pandemia. Y luego vino toda esta cosa rarísima que cambió el mundo. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Porque todavía estamos en pandemia, aunque la gente a veces cree que no, ¿no? Pero ¿cómo les fue a ustedes en ese año y sobre todo lo que tiene que ver a nivel creativo? Porque yo sé que ustedes desde pequeños han hecho cosas, están siempre moviéndose, pues, no se han parado nunca. Pero ¿cómo fue esa pandemia y cómo los afectó? Sí, había pues como todos mucho tiempo para reflexionar sí, y pensar y tomarse uno el tiempo, pues obviamente no todo era súper inspirado, creatividad por toda parte, sino que No, inicialmente fue difícil, sí, claro, como era todo. algo que nadie se esperaba, pero cuando, cierto, uno le va agarrando la onda y nos demoramos un ratico, pero el arte que yo creo, hacemos música, tomamos Sí. fotos y pues, hacemos diferentes formas de arte y gracias a Dios podemos aquí trabajar en la casa y entonces nos pudimos inspirar y Sí. seguir trabajando. Y ya con la película, pensando en Blast Beat en todo este tiempo, la vimos en un drive-in movie theater, o sea, estábamos como que ansiosos qué iba a pasar con la peli, pero yo creo que eh, the rollout, cómo está saliendo, Llegó un momento sí, como tenía que pasar, pues todo sí. pasa como tiene que pasar y pues en este momento ya está saliendo la película y quizá va a tocar como tiene que, ¿cierto? Tocar corazones como tiene que tocar y pues Y estamos viendo un cambio para todo el mundo en la forma de consumir contenidos, digámoslo, películas o series, como la gente quiera llamarlo, contenidos dentro de la industria, ¿no? Que suena un poco feo también, porque es arte, ¿no? Más que nada. Pero en el caso de ustedes también cambió eso, la gente se conectó muchísimo a Netflix, la gente estaba incluso creando cosas desde su casa. ¿Cómo fue para ustedes eso? El consumo ya. El consumo, pues bien, sí, como todos nosotros vimos Everything and Everything, todo lo que había, sí, se me olvidó la expresión, pero sí, consumimos El mucha, binge, el binge. yeah, we binge, no sé O sea, ya en América Latina se dice binge o maratón, ¿no? Maratón sí, de sí, sí, series. sí, sí, pero sí, qué, nos vimos pero muchas series. Yo me vi la serie de The Sopranos, que es una de Ajá. las series más famosas pues de la historia, ¿no? Y que nunca la habías Y visto. nunca la había visto y tengo un amigo que se llama Jules que Ajá. o sea, me sentó y me dijo, parce, te tienes que ver esta serie, The Sopranos. Y yo como que me demoré un rato, pero es una de las series más increíbles, más sofisticadas que me he visto en la vida entera. O sea, sí. me cambió la vida, honestamente. Y Sí. no sé si Portrait of a Ajá. Lady on Fire salió en la pandemia o salió Esa con... salió antes, sí, porque yo la pude ver en cine antes de la pandemia. Pero la descubriste en pandemia tú. Creo que fue, sí, fue that might have been like the second film we watched, ¿no? Creo que fue Yeah, como la segunda película de que nos las vimos. primeras pelis que nos vimos cuando en la casa, qué obra de arte, qué Ujú. película más impactante, enticing, sexy. Nos dio mucho tiempo de reflexionar y también como para la creatividad, todo lo de la pandemia y estar aquí en la casa juntos. Nosotros vivimos solitos y juntos, entonces nos tocó aprender a mover, a cocinar, nos tocó pues todo, a limpiar la casa, nos tocó todo. Moisés cocina, ¿será que sí? No debe saber Entre ni los hacer dos, una arepa. Mateo, la quinoa, yo las lentejas. Oigan, el tema volviendo al tema de la exhibición, vamos a hablar ya de la película también, pero lo que es la exhibición, ahora que no pudimos ir al cine, me imagino que para ustedes que trabajan en esto, es muy fregado. Yo, Moisés, no sé si te acuerdas, yo estuve contigo en la premier de Monos que se hizo en el ArcLight, que nos lo cerraron además, que para mí era mi templo ¿Viste? en esta ciudad. Y tú no puedes ver monos en tu casa, por más que tengas una pantalla de 60 pulgadas. Monos había que verla en el cine. ¿Ustedes cómo se sienten con esto que están haciendo los estudios? Algunos está cambiando, ¿no? Porque todos los días están cambiando. Que sí, que va a ser un estreno directo a plataforma, pero también en theatrical o en el cine. ¿Cómo ustedes lo ven? No, yo he tenido esa conversación con mucha gente y es No. difícil de saber cómo es que manejamos esto, porque
Sí, es también ridículo no tener acceso con la tecnología que tenemos. Es ridículo no pensar que se pueda sacar películas en directo, porque a mí me parece buena idea, sino que como también le va a quitar a uno como La esa oportunidad de ir a ver experiencia ya. de estar rodeado de gente que llegaron al teatro o a ese cuarto por la misma razón, porque XY cosa, el actor, la actriz, la historia El o director. el director. Y uno compartir esa experiencia es parte del cine. Como dijiste, el Monos, el score de Mika Levy no pega como pega en un surround sound system donde uno no debe pues mirar el celular Y eso yo iba a decir también, o sea, es difícil no mirar el celular, uno estar en la casa, ¿cierto? Ponerle pause a la película, ir a la cocina, hacer esto y lo otro, entonces uno es como, no es, o sea, al nivel de la disciplina no está Concentración. ahí. En un cine uno, ¿cierto? Uno está sentado, uno se dedica a la experiencia, es más difícil uno dedicarse a una experiencia en la casa, pero como dice Moisés, estamos en el 2021, es como es ridículo no pensar que lo que estamos haciendo es lo que se debe de hacer o lo que está pasando, queramos o no. Pero lo chévere es que casi todos mis amigos en las últimas semanas han estado tan emocionados preguntándome, oiga, ¿es chévere rentar un teatro? O, oigan, ¿cuándo estoy emocionado a ir a ver una película? Bla, bla, que es la última película. O sea, nosotros extrañamos eso, los jóvenes y los adultos. Yo creo que no cambia, pero hasta los jóvenes y gente menor que yo que crecieron con esto, digamos, todavía les parece la experiencia del teatro algo, no religioso, pero algo como algo que uno Trascendental, debería, único, sí. debería hacer. Bueno, les recomiendo que vaya. Este domingo fui a Landmark en Pico. Fui a ver The Wow. Killing of Two Lovers. No sé si ya la vieron. No, Se la no he recomiendo. visto. No había nadie en la sala, solamente una pareja. The Killing of Two Lovers, ahí en Pico. Bueno, vamos a entrar en materia. Mateo siempre me di cuenta que las entrevistas cuando tenía que hablar de esta nueva película que ustedes dos protagonizan, que está basada en un corto que se hizo en el 2015, tú siempre le dices a todo el mundo, pero es que yo soy el hermano menor, pero aquí en la película hago de hermano mayor. Ahora sin esa larga cabellera me doy cuenta que eres el menor, pero tampoco se llevan mucho. Ustedes realmente son la misma 16. generación, se llevan un año, ¿no? Sí, sí. Nada Un más. año y medio. Yo quiero que me cuenten, para la gente que de pronto no los vio crecer en la televisión, cómo fue esos primeros acercamientos con el tema de la actuación. ¿Fue por impulso de sus padres que los llevaron a eso? ¿Porque ustedes lo sentían? Y también hablar un poco de lo que hicieron en YouTube. Hay una cosa muy buena que se llama Hustler. Hustler o The Hustle. Oh, que wow. la, todo eso lo vi Creo, yo. Cuéntenme. sí, yo, a mi mamá, nosotros, obviamente fue hace 17 años, no me acuerdo perfectamente, pero lo que más sí me acuerdo de esa época fue que yo era muy penoso, muy Tímido. tímido, perdón, con strangers, Con los gente que extraños. no conocía. Y mi mamá como que le pareció buena idea meternos en Una una clase de actuación clase de actuación para ayudarle a Moisés como a salir un poquito de... sí, estando en un escenario en frente de 50 personas, 20 personas, lo que fuera, le afecta a uno. Y mi mamá had the foresight, sabía que nos iba a ayudar o que le iba a sí, ayudar a sí, sí, Moisés. uno teniendo que aprenderse un guión como que actuar con el fellow co-star en frente de una audiencia le afecta a uno. Entonces yo creo que al inicio fue eso. Y ya después cuando llegamos a Los Ángeles, Mateo trabajó cogió una película en un mes. Después hicimos comerciales juntos, separados. Pero no, o sea, nunca, la intención no era llegar a Hollywood, por decir, Sí. porque mi mamá nos metió a una clase de actuación en Atlanta Es, y era... ok, es Sí. como cuando los papás a mí me dieron
no sé, una guitarra, un tiple, no sé si se acuerdan de ese instrumento ustedes, no, obviamente, pero que era porque querían desarrollar una vena artística de pronto en uno, a ver si uno le gustaba. Fue el mismo caso, en el caso de Moisés, porque tu mamá consideraba, bueno, vamos a quitarle la timidez a este muchacho, y a ti, Sí, ¿por qué, Mateo? ¿Por acompañar a tu hermano o por qué? acompañar a mi Porque hermano. hacemos todos juntos, Y hacemos todos juntos. Porque tenemos los mismos amigos, jugamos sí, básquetbol en el mismo equipo, sí. jugamos pues todo. Entonces era como, sí, era como otra experiencia que quizá mi mamá quería que la viviéramos, pero ya, no sé, nos metió a la clase y todo pasó porque yo tenía 7 años cuando empezamos, Moisés tenía como 8, 9 años, y yo me acuerdo que nos mudamos a Los Ángeles cuando yo tenía los 9, Moisés tenía 10, y fuimos, inicialmente fuimos a un evento que se llama IMTA, como audicionar para agentes y managers. Y entre Moisés y yo, los dos nos dieron unos callbacks y nos tocó ir a encontrarnos con las agencias y con los managers a ver si queríamos Intentar. intentar. Y nos dijeron que fuéramos a Los Ángeles como 6 meses y los 6 meses se convirtieron en 6 años y después el resto de la vida. Y cada vez que nosotros perdón, cada vez que mi mamá tenía la intención o como que ya no podemos más, esto es muy difícil o no, esto no es cierto, no, No creo que es salía para un nosotros, no es trabajo. para nosotros. Ahí Siempre salía algo algo. pasaba, Moisés cogía un trabajo o yo cogía un trabajo o algo pasaba que como algo nos estaba diciendo que nos teníamos que quedar acá por alguna razón y sí, eventualmente se convirtió en él, pues en la vida de nosotros, en el lifestyle y ya como es que es como parte, Ha sido la universidad, sí, exacto. ha sido todo. Ha sido la carrera de la vida. Pero cuando ustedes van a Colombia ahora, en el caso tuyo, Moisés, habiendo filmado también Monos y esta nueva película, me imagino que la gente se les acerca, la gente de su generación, gente más joven, caray, yo quiero tener la carrera que tienen ustedes, pues, me imagino que les piden consejos. ¿Ustedes son de los que dan consejos o cómo asumen esa responsabilidad cuando alguien les pregunta, ¿qué puedo hacer para llegar allá? Definitivamente, yo creo que Monos es Un ejemplo. un ejemplo muy, muy válido porque, digamos, el pitufo le encanta, pues, le encantó la experiencia y quisiera seguir como actor. Y definitivamente nos preguntaba cómo hacer eso, Alejandro, a todos en la peli, Julien. Y el que hacía el papel de Lobo, Julián, ha seguido trabajando como actor. Entonces, es difícil, no hay ninguna ruta, digamos, que le va a dar a uno ese success. Es que El éxito. Ninguna fórmula tampoco, no es Ninguna 1, 2, forma. 3 y 4, no se puede. Exacto. Y por eso es difícil. Si damos consejos como en términos de inspiración, como que si uno tiene la visión, si uno tiene la disciplina, sí, ¿cierto? Si uno tiene el motivo, se dice, the la motive. motivación. La motivación no, but the motive as well. Sí. Uno puede lograr, pues, lo que uno quiere. Si es screenwriting, ¿cierto? Ser escritor o ser director o ser actor o Fotógrafo, fotógrafo, músico. músico, exacto. Es como la disciplina. Y hoy en día, como estamos hablando de pues, la oportunidad que tenemos de ver películas en casa, tenemos la oportunidad de crear música en casa, ¿cierto? Para mí, crear música en casa, todo se ha vuelto mucho más fácil por la tecnología. Entonces creo que es también como importante, how do you say, take advantage de las Sacarle provecho sacarle provecho a a esas las cosas, sí. teniendo esa tecnología disponible. Exacto. Ok, la relación de hermanos que vemos en esta película en Blast Beat, veo entonces que es muy diferente a lo que ustedes son. Me dicen son inseparables, lo hacen juntos todos, crean juntos, están viviendo juntos, se tienen que llevar muy bien porque sobrevivieron a la pandemia, los dos encerrados ahí, a punta de lentejas. Pues ellos y yo nos hemos chocado mucho durante la pandemia y la vida. Y peleamos cada otro día, pero nada como estos dos. No, No. pues que, pues primero que todo ya no tenemos 17 años, ¿no? Los dos tengo 25 años, Moisés 27. Somos un poco más maduros, inmaduros pues en ciertas áreas de la vida también, pero nos ha tocado, o sea, nosotros ya nos conocemos como todos los hermanos, o no todos los hermanos, pero nosotros nos conocemos muy bien el uno al otro, ya no sabemos más o menos, ¿cierto? Como ya sé lo que le molesta a Moisés, él sabe lo que pues quizá me puede molestar a mí, y sabemos
pues la relación la sabemos llevar más o menos. Y todavía seguimos aprendiendo todos los días, pero ya, nos No, ayuda mucho que podemos crear juntos. Yo de verdad no conozco hermanos como Mateo y yo, pero no voy a decir que no peleamos, no voy a decir que no, Pero es que natural todo también. es, sí, pero como Carly y como Mateo, los personajes en esta película es como el estereotipo, la relación estereotípica de hermanos, y específicamente los 90, el 95, el 2000, con esta música rockera. O sea, todo es basado en la vida del director y del escritor Eric y Esteban. Y fue difícil meterse uno otra vez a aceptar que voy a hacer este papel del corto, que sí, el corto eran 3 días, pero esto va a ser mes y medio, de un muchacho inmaduro y muy egoísta y pucha, ok, bueno, hagámosle pues, cortemos, me rapo el pelo, I pierce my eyebrow, hagámosle pues, con toda. Pero todo eso valió la pena porque estaba el mismo cinematógrafo, el mismo director y escritor, o sea, la misma familia, y se pudo desarrollar más la historia como cuando empezamos con el corto hace 6 años. Hay puntos en común con la vida de ustedes, la película, porque no es autobiográfica, ya lo dijiste, está escrita por 2 personas que no tienen nada que ver con ustedes, no son de su familia. Sin embargo, se habla de la relación de 2 hermanos. ¿Sí había puntos en común o el que no los hubiera hizo más fácil que ustedes pudieran entrar en esos personajes? Que si, ¿qué? Teníamos O puntos en sea, común con el personaje. ustedes como Moisés, como Mateo, si tenían puntos en común con esos personajes, eran totalmente diferentes por lo que yo veo también, que les hizo más fácil el trabajo de estudio de personaje. Sí, yo creo, como yo dije en una entrevista hace poquito, que uno puede, no lo sé decir en español, pero you can relate to the struggle, ¿cierto? Todos tenemos, ¿cómo lo diría en español? You can relate to the struggle, que sí, te puedes sentir cercano a esa lucha del A la lucha, personaje. ¿no? Todos O tenemos sea, te puedes cierta ver lucha, reflejado. sí, todos tenemos cierta lucha, y estos personajes obviamente tienen sus problemas, como Moisés y yo tenemos nuestros problemas en la vida real, entonces es muy fácil, no muy fácil, pero that's how we got into it, ¿cierto? Fue fácil, o fue una oportunidad ahí de como conectarse con el personaje de Carly, yo entender por qué el hombre es como es, muy inteligente, pero también muy egoísta, tiene sus cosas, ¿cierto? Tiene un carácter muy, muy intenso, pero el man también le toca ser el papá de la casa, hay ciertas cosas que él tiene que, ¿cierto?, desarrollar. Yo creo que el arte de la actuación también, o sea, lo que es la actuación es desarrollar y poder adaptarse a cualquier... uno no va a hacer un papel de uno como es uno cada vez. Hay actores que hacen así, pero a mí me parece lo más chévere de la actuación es poder desarrollar estos papeles que no son como uno. Digamos, inspirarse de personas de pronto que uno conozca o no sé de dónde uno saca la inspiración, pero intentar llegar a pensar como esa persona. Yo voy a hablar por Mateo y por el personaje de Carly, que yo creo que la música pudo haber sido una forma de Me llegar ayudó mucho, a claro, Carly, porque pues... entender la... ¿Cómo? Cuéntame cómo es ese trabajo, porque tú dices que Moisés has dicho que la música sí es importante para ti cuando estás construyendo cualquier personaje. Sí. ¿Cómo es ese proceso para alguien? Yo no soy actor, entonces quiero saber cómo es el acercamiento. Bueno, para mí, yo estoy hablando, cuando había dicho eso, es más que cómo vive esta persona. No escucha la música que vive la persona. De pronto, esa es la forma más fácil. Uno no se va a ir a un extremo a vivir en una cabaña, a comer cierta cosa y a solo... pescar. sí. Cazar. Pero uno con la música definitivamente le puede afectar a uno. Hace poquito quería hacer una audición de Mafia. Entonces, De la época de de la época, Godfather. sí, 1950, o sea, quién es ese, Sinatra, todo eso, le ayuda a uno a entender la psicología de los tiempos. Entonces, lo que digo con Mateo es que Mateo es músico, pero el personaje en sí
es metalero que crea, o de pronto no crea, pero toca la música que le gusta. Y me tocó, Entonces, Esteban me hizo un playlist de cierto Metallica, Emperor, como le dice Esteban, y me tocó meterme, como dice Moisés, ¿cierto? A entender la psicología del personaje de Carly. Uno entiende cómo es el personaje por la música que escucha este man, ¿cierto? Y me ayudó a entender las represiones que tiene este personaje, ¿cierto? Las cosas que está pasando Carly en el interior de Carly, me ayudó mucho a entender. Y por eso yo creo que pues, la música para mí fue muy importante en este caso, porque, como dije, lo mete a uno en el papel, lo mete a uno como es en el niche. tiempo, El y es metal niche. es niche. Y Esteban y Eric también nos dieron cierto entendimiento también, porque ellos son de esa época y ellos también escuchan esa música o escuchaban esa música cuando tenían la edad que tiene Carly en la película. Bueno, les voy a echar una flor. Ustedes son el sostén de esa historia con el trabajo que hicieron. Y me parece que era complicado también, de pronto en Colombia, porque en Colombia somos bien, no voy a decir la palabra, que es una vulgaridad, pero somos bien fregados. Y decía yo, estos dos pelados que nacieron en Estados Unidos, en Nueva York, ambos, ¿verdad? Yo nací en Atlanta, en No, tú Georgia. naciste en Atlanta, perdón, y tú en Nueva York. Estos dos pelados que están llegando a contarnos una historia que nace en Colombia, nace en Bogotá, en cierta clase social, y, y que no es el origen de ellos, ¿no? Es completamente diferente y ustedes lo lograron hacer. ¿Han recibido ya ese tipo de flores por parte de gente de Colombia que dice, pucha, hicieron un buen trabajo? Bueno, mi mamá nos está mandando, sí, Mensajes mensajes muy bonitos de la familia, pues por sí, empezar la familia. y también nos textean los amigos y la familia, hablamos por teléfono con, sí, uno obviamente no sabe cómo está representando algo que uno no ha vivido toda la vida, pero pues um, una de las primeras cosas que le dijimos a Esteban, el director, fue, parce, nosotros somos paisas chiviados y estamos viviendo en Bogotá en la película. ¿Usted quiere que le intentemos el rolo? Él dijo, no, eso no se tiene que explicar, pero hágale, ustedes son paisas, ahí ya. Entonces, sí, Pero ha sido unas cosas adaptamos y otras son como son. Pero Y la para autenticidad. responderte la pregunta, sí he recibido mensajes bacanos en mis DMs de gente en Colombia que ha dicho que han disfrutado, que disfrutaron la película. Y me pareció muy bonita una de las reacciones, me contó mi mamá y una prima de nosotros que se llama Stephanie. Y ella vivió, ¿cierto? Algo similar de lo que vivió pues, los personajes Carly y Mateo. Y ella tiene un recuerdo de cuando Moisés y yo la recogimos a ella en el aeropuerto en Atlanta, exactamente como la escena que pasa en la película. Ella dijo que nosotros la recogimos a ella cuando teníamos como 5 o 6 años y le tocó mucho a ella, o sea, como que ella sintió algo muy bonito y ella es una mujer muy inteligente y me pareció muy bacano, pues, cuando ella Hubo conexión y vio veracidad en lo que estaban haciendo ustedes. Ok, ya me queda muy poco tiempo y quería hacer dos preguntas. ¿Cómo han visto ustedes naciendo aquí, trabajando acá? Tú le decías, Moisés, 17 años, yo dije, este ya debe tener 15 años, un poquito más de carrera. ¿Cómo han visto el cambio en cuanto a esas voces latinas que están contando nuestras historias ahora? Esta es una película que es ejemplo de eso, ¿no? Que ya se están acabando los estereotipos, los va a seguir por toda la vida, ¿no? En cualquier área los hay siempre. Pero en este caso creo que sí se ha abierto. Ahora tenemos un festival que empieza ahora, que es la LIF, del cine latino, pero latino de Estados Unidos. No es que son películas de Latinoamérica que tenemos un nivel excelente. Bueno, tú fuiste parte de eso, ya con Monos. Pero ¿cómo han visto ustedes ese cambio? ¿Sí lo ven o no? Las voces, lo que se están contando esas historias son realmente personas que lo han vivido y no un equipo de creativos blancos, ¿no? Que se apropian de eso. Exacto, sí, yo he visto un cambio enorme. Sí, yo creo que con Monos fue de las primeras experiencias que tuve con un guión y una producción latinoamericana. y colombiana específicamente, y argentina pues, también. Sí, pues de todo, uruguaya. Hubo plata a todos lados, sí. Sí. Pero hace 10 años, hace 15 años, era casi imposible pensar que se podía producir una película como Blast Beat o como Monos. En toda cultura yo creo que se está empezando a apreciar y a
sí, apreciar el the storyteller, la persona que la cuenta, porque es lo importante que uno esté representando la cultura, la historia o el evento con una persona o que lo vivió o que lo vio o que Tiene el entendimiento, tiene el entendimiento. algo auténtico. Sí, porque digamos Nacho Libre, primera película, se demoró 15 años para mi mamá decir, ya entiendo la ridiculez, lo charro que tiene Nacho Libre. A ella no le pareció charro hace 15 años. Pero hay una escena en la película de Blast Beat que dice, oh, where are you from? Dice, Colombia. Y ella dice, oh, what part of Mexico is that? Ajá. Hace 15 años era muy común esa pregunta, en serio. Sí. En el set de Hannah Montana, o sea, nos preguntaron unas cosas que uno dice, oh usted my habla God. colombiano. Y nos dice, oh, en Colombia ustedes tienen moles y tienen, o sea, o todo, y mamá, no. Arepas, mija. Sí. Bandeja paisa. Y es como que ya está cambiando, pues ha cambiado mucho todo por las historias, por las películas, Uh-huh. por los eventos, por todo lo que se está comunicando por internet y por arte, digamos. Ya las películas nominadas a este año fueron increíblemente diversas y yo creo que simplemente se va a volver más auténtico eso porque pues queriendo Dios nosotros vamos a poder afectar o votar Contribuir. y gente como nosotros, nuestros contemporáneos también tener esa voz. Finalmente, y aquí me gustaría saber la opinión de los dos, y hablando del tema latino, ¿no? Yo estoy viendo que también en los últimos años, si bien hay una diversidad de voces, se están contando mejor las historias, al mismo tiempo, siento que hay como una división dentro del mismo. ¿Quién es hispano? No, pero yo soy latino, no, pero yo soy latinex. ¿Eso ustedes no creen que está jugando en contra de un objetivo común que debería ser abrirse espacios, como lo ha hecho, por ejemplo, la comunidad de raza negra, que lo está haciendo muy bien? Pero los latinos parece que, no es que si vienes de América Latina y no hablas bien el inglés, pues no eres de los nuestros, porque nosotros sí aprendimos el inglés desde bebés, pero no lo hablan bien el español. ¿Cómo ven ustedes esa división? ¿Dónde se meten ustedes también en tanta categoría? Es re difícil esa pregunta. Yo creo que la primera vez que escuché Latinx fue cuando ya terminamos la película Blast Beat y fuimos a Sundance a empezar a hablar de la película y estábamos con Diane. Y ella es representa la comunidad latina ella es tan linda y me inspiró muchísimo. Pero todo eso para decir que hace año y medio yo no sabía qué era Latinx. Siempre, no sé, yo siempre me he descrito como suramericano, como colombiano, como... es una conversación que hemos tenido Mateo y yo mucho, porque a mí me cuentan que hay 6 continentes en Colombia y en los Estados Unidos hay 7 continentes. Entonces, sí, empezando con eso, uno tiene que... sí, ¿es América o son 2? No, pues es América. Es solo que hay norte y sur. Yo lo veo así. Entonces, sí, es difícil decir, are you Hispanic? Uno dice, no, porque sí, digamos en cierta forma, por toda la vida me he visto como sí, soy hispano. Are you Latino? I guess, sí, I guess I'm Latino. Are you Latin? Yeah, I'm Latin American. Yes, sí, soy latinoamericano. Pero cuando lo dicen en español dicen latino. Yeah, but I'm speaking English right now. I'm Latin American. Entonces, me trato no de preocupar por las palabras, sino por, no sé. Por la intención. Sí, que con tal de que nos tratemos, las oportunidades estén, que no cambien las cosas por como me describo, sino que es lo que es. Y estamos en un punto difícil porque gente quiere saber qué decir, cómo se siente uno cómodo en your description, la descripción de uno. Pero pues eso va a ser una conversación porque hay tantos países. Latinoamérica es Argentina a México.
Y Mateo, ya para cerrar, lo que yo también quería tu opinión al respecto. Y no, yo creo que ya todo el mundo se quiere sentir representado, ¿no? Entonces, para mí es como darle la oportunidad, pues cada uno tiene su opinión y todo, cada uno tiene su forma de expresarse, pero como dices tú, lo importante es saber que estamos juntos, lo importante es saber que hay una comunidad que how would I say, like, that blends the line. That blurs the line. That blurs the line, yeah. O sea, lo importante es saber que somos humanos más que todo, ¿no? Lo esencial es la esencia humana, la esencia de que todos tenemos energía creativa, Y que voces. todos tenemos voces, que todos queremos oportunidad, como dijo Moisés. Y yo creo que hay que pasar por esta etapa. Es importante pasar por esta etapa, observar, tratar de entender a cada uno. Y crear historias como Blast. Y crear historias como Blast. Porque nosotros, el corto, uno de nuestros mejores amigos empezó a llorar cuando le mostramos el corto hace 5 años. Él no habla nada de español más que hola en tacos. Y empezó a llorar con una película que tenía, con un cortometraje que tenía casi nada de inglés. Eran de pronto una escena o dos. Entonces eso me hizo ver la importancia de la historia, la importancia de contar algo auténtico con fotos lindas, como nuestro cinematógrafo lo pudo capturar. La fotografía es mi pasión y me parece que sí. Pero por eso también ya la importancia del arte, y como yo también en la música, yo incorporar, pues, lo importante yo creo es que cada persona tiene que expresarse como ellos se sienten, como son. Yo hablo, pues yo canto en español, yo canto en inglés porque yo hablo español con mis papás, yo hablo inglés con Moisés, yo soy como soy, me expreso como soy, creo arte como soy, y esa es mi verdad y mi experiencia, ¿no? Y yo creo que si cada uno es, o sea, auténtico, obviamente va a querer crear un mundo más auténtico y quizá, ¿cierto? No sé, sigan. La bola sigue rodando, la vida sigue moviéndose y quizá hay que tener más conversaciones así, porque obviamente en este momento no tengo la respuesta exacta, pero, ¿cierto? Es importante tener la conversación y seguir adaptándose pues al tiempo. A los tiempos. Bueno, que sigan entonces más películas de ustedes dos. De verdad que muy buen trabajo, maravilloso. Y lo que les digo, como fue tan honesto, así se siente y así se transmite. Gracias y que tengan buena tarde. Listo. Nos vemos en el cine por ahí en Los Ángeles. Dale. Ok, chao. Chao pues.